Bendiciones. Estamos viendo las leyes universales, aprendiendo que para acercarnos a nuestro propósito espiritual, que es aprender a dar, algo que hemos hablado en muchas de nuestras sesiones, es necesario practicar la compasión. ¿Qué es la compasión y cómo se practica? Es lo que veremos en la clase de ¿En serio? hoy. Muy bien. Dicho eso, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de redescubriendo el árbol de la vida. El árbol de la vida es una, no sabría cómo decirlo, dimos muchas clases introductorias intentando definirlo, pero básicamente es la matriz detrás de toda la existencia, es muy profundo y vamos descubriéndolo hojita a hojita, raíz a raíz, fruto a fruto. Y es un camino para toda persona que tiene un deseo de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, de crecimiento, de expansión y de colaboración para crear un mundo de solo bueno y mejor. Estas son las claves infalibles para ir avanzando en esa dirección en comunidad. Súper. A mí me gusta decir que el árbol de la vida es un fractal de la divinidad. Entonces, todo está hecho imagen y semejanza, por tanto, todo tiene una cierta estructura muy similar. Creo que Mario Saban le dice un mapa del alma, así que hay distintas formas de decirle para ir haciendo más o menos una idea de qué se trata esta cosa. Así que hemos estado revisando las leyes universales. Esta vez estaremos revisando la sexta ley. Si es la primera vez que pase por acá, por favor, quédese, disfrute, entreténgase, tome nota de esta clase todo lo que quiera, pero al final va a aparecerle en la pantalla que pueda revisar el contenido completo del curso Redescubriendo el Árbol de la Vida y o comenzar a comprender las leyes universales desde la primera hasta la que estamos viendo ahora y la próxima semana terminaríamos ya incluso de revisar las 7 leyes universales. Sí, estas clases son muy, muy profundas, así que es como para verlas muchas veces. Mm, mm, mm. Así que si usted se pregunta sobre el propósito del alma en la tierra o el propósito espiritual, el propósito de los seres humanos, eso lo hemos hablado en otras sesiones, pero tiene que ver con esto de aprender a dar. Y hay obviamente un conjunto de prácticas, un camino muy largo de cómo se hace esto, hay capas y capas de qué significa aprender a dar y cómo aprendemos a dar. Y hoy día vamos a hablar específicamente de lo que es la compasión. Así que muy, muy interesante y práctico. Así que brevemente reconocer, recuperar, recordar estas 7 leyes no ágidas son las 7 leyes que luego de una catástrofe se le entrega esta forma de la divinidad en hebreo llamado Elohim, uno de los nombres divinos, una de las características divinas relacionados con las leyes de causa y efecto, y le dice, para que no vuelva a haber un diluvio universal y ninguna catástrofe horrible, es importante que sigas de estas 7 leyes que podríamos decir que son leyes de el karma. Y cada vez que las leemos pongo como distintos títulos y subtítulos. El título y subtítulo de hoy es Los pasos para detener el egoísmo, que como hemos definido es la verdadera definición de mal, el ra. El Ratzon Atzmi, el deseo egoísta. Ujú. Así que todo lo que podemos tener esta duda como qué es bueno, qué es malo, desde una sabiduría ancestral profunda, esa es la mejor, ¿cómo uno podría decir? Como antenita, El compás. claro, el compás del equilibrio. ¿Cuál es la intención? ¿Quién se beneficia en esto? ¿Tiene mucho, demasiado que ver conmigo y mi propio ego? ¿O es más bien ponerme al servicio del mayor bienestar y beneficio de todos los seres? Ujú. Muy buena descripción. Cabe destacar cuando hablamos de deseo egoísta, no estamos solamente hablando de egoísmo o ego, no, estamos hablando del deseo egoísta, o sea, de la raíz de algo
como un propósito egoísta. Entonces, Mm, se pueden hacer muchísimas cosas que nos gustan, todas las cosas que nos gustan, de hecho, eh, sin propósito egoísta, realmente. O sea, mm, todo se puede transformar en algo mucho más profundo, grande, bueno, mejor. un propósito para compartir. Sí, y a veces tenemos la idea de que queremos hacer algo altruista y nuestro deseo inconscientemente sigue siendo Egoísta. egoísta. Entonces, es mucho más profundo que decir solamente egoísmo. O sea, el egoísmo a veces puede ser bueno, o sea, para salvarte la vida va a ser bueno y en otras ocasiones. Entonces, acá estamos hablando del Mm. deseo, como la semilla de ese algo. Si la semilla de algo es egoísmo, el resultado siempre va a ser entre más egoísta, más efímero, Mm. más corta su duración. Perfecto. Así que estas 7 leyes son: la primera, no adorar ídolos. La verdad es que todas estas sabemos que son leyes que suenan bastante religiosas, dogmáticas, la hemos escuchado, y para todas las personas más rebeldes de espíritu, como que al principio nos generan como un rechazo, así como, oh no, no quiero saber esto, suena como a clases de religión y de teología, y nosotros lo que queremos es ir separando algunas cositas. Estas leyes son universales, son profundas, se pueden vincular con muchas otras leyes de la física y vamos, lo que hacemos en cada clase es escarbar, escarbar y escarbar. Así es Sí, que, al final de la última clase dimos mejores nombres para las leyes, como para que sea más comprensible en la modernidad. Me acuerdo que era algo así como eh, superar el egocentrismo, aprender a utilizar el poder de la palabra, eh, ser y permitir la vida, eh, el poder mantener, de la sexualidad. mantener relaciones sexuales conscientes, Ujú. La quinta ley podría ser el equilibrio. equilibrio, vivir en armonía. Así que sí, hay distintas formas en las que le podemos decir a estas leyes y tienen distintos niveles de profundidad, y nuevamente todos, exactamente todos los seres caemos en incumplir estas leyes, al menos que tú seas un ser iluminado como el Buda, como Yeshua, como Moshe, como Moisés, como estos grandes seres iluminados, al menos que estés en ese nivel de conciencia. La verdad es que sí o sí estás incumpliendo con estas leyes y estás cayendo inconscientemente, muchas veces por ignorancia, o la mayoría, todos por ignorancia, en estas cosas que finalmente van generando karmas. Así que para aportar, si quizá tú sientes que no tienes un mal karma, pero aunque tú tengas un buen karma, el mundo está patas para arriba, está dado vuelta. Entonces, por último, si es que nos alineamos y respetamos estas leyes, podemos apoyar a un proceso de beneficio común. Esta hija gatita está muy regalada. Ronroneando. Así que la segunda ley, no blasfemar; tercera ley, no matar; cuarta ley, no fornicar; quinta ley, no robar; sexta ley, la maravillosa ley de hoy, respetar todas las criaturas de Dios, de la creación, del universo, respetar a todos los seres. Y séptima ley, mantener la justicia. Este es el camino para cambiar el mundo de adentro hacia afuera. ¿Qué? No sé si el camino para transformar, tal vez como el camino más básico, es como lo mínimo que uno podría hacer. Incluso sin tener transformación, solo siguiendo estas 7 leyes como un código de conducta de lo más básico, tenemos chance de ser sustentables y no ser destruidos por catástrofes naturales, guerras y todo tipo de karma que el mundo vive hoy en día. Así mismo. Así que este curso del árbol de la vida es uno de un conjunto de cursos que vamos a estar desarrollando hasta el infinito, que vienen inspiradas a través de las sabidurías ancestrales que hemos estudiado, especialmente nuestro queridísimo Or, por más de 20 años. Entonces yo he tomado todo lo que he aprendido de él, los libros que él ha escrito, las lecciones, las clases, las conversaciones que tenemos todos los días, y eh,
la he esquematizado, puesto en estas presentaciones y aquí estamos queriendo divulgarlas con todo el mundo en YouTube. Así que todo el aporte de compartir y difundir estas clases también es muy bienvenido, ya que todo es totalmente abierto con el más profundo deseo de aportar con nuestro granito de arena y que esta sabiduría no quede acumulada dentro de estas cabecitas nada más, sino que pueda ir encendiendo todas las cabecitas y corazones. Este es un espacio acogedor para todas esas ovejas espirituales de las familias, los rebeldes, los incomprendidos que vivieron este despertar y quieren un camino claro para seguir evolucionando y creciendo. Somos Atalia y Or, sus servidores en este camino. Hacemos lo mejor que podemos con lo que hay, con lo que tenemos. Así que esperamos ser suficiente para usted. Ah, Lo que usted necesita. Estamos a su servicio. Comenzamos entonces hoy día con esta enorme, la que se pone grande, la sabiduría de la compasión. Compasión es una palabra que se utiliza mucho en el budismo. Eh, yo no la escuchaba tanto como en la religión católica, como esta palabra se utiliza quizá la misericordia o el amor, esas palabras, pero compasión no, y en particular su definición es muy hermosa, es muy importante, muy relevante, así que vamos a ir desarrollando esto, combinando obviamente la sabiduría oriental con la sabiduría occidental. Así que compasión es la capacidad de percibir el sufrimiento de otro ser como propio, acompañada del deseo genuino de aliviar ese dolor. Estar abierto al sufrimiento de los demás seres, no evitando o desconectándose de él. Es una sensación de responsabilidad, una disposición a ayudar activamente a quienes sufren. incluyéndonos. Y eso sería la autocompasión. Entonces existe también todo un ejercicio de autocompasión que a veces es mal entendido, como que las personas creen que la autocompasión a veces es como tenerse pena a uno mismo o ser autocomplaciente. Y no es lo mismo la autocompasión que la autocomplacencia en lo absoluto. La autocompasión es algo súper activo en un proceso de sanación e iluminación. Exacto, estamos hablando de aliviar sufrimiento, no reducir dolor, no aumentar comodidad, no, eliminar sufrimiento. Y con sabiduría sabemos que hay muchas cosas que generan sufrimiento. Por tanto, nosotros, como queremos aliviar, eliminar sufrimiento, vamos a también eliminar las causas. Así que ser autocomplaciente no suele servir para eliminar las causas del sufrimiento. Al contrario, pueden aumentarlas. Ujú. O confundir una verdadera superación con simplemente Me lo un, merezco. claro, un parche, algo muy superficial y cortoplacista. Estos textos los extraigo de un libro muy hermoso que escribió Orr sobre las 7 leyes y las hemos compartido, vamos compartiendo extracto por extracto en nuestra plataforma. Nosotros pedimos una donación para poder ser parte de la plataforma, de los Zoom que hacemos en vivo y todo eso. Sin embargo, es libre. Usted puede aportar lo que pueda, lo que tenga, lo que sienta y va a tener acceso a todos los recursos necesarios para seguir profundizando en sus estudios en nuestra plataforma de la comunidad. Y además, ingreso al WhatsApp y todas esas cositas entretenidas. Diría que no lo pedimos, pero está ahí la opción Ujú. para quien guste hacer Sedacá. Caridad Ujú, a un proyecto espiritual. ujú. Es una palabra bien potente y profunda y una acción que puede generar mucho dharma o
karma positivo trascendental. Entonces puede existir un karma positivo, que es hacer algo bueno en esta vida que de alguna forma se remunera en tu vida, en esta misma vida, o te elimina un poco de sufrimiento. Pero si es trascendental, quiere decir que es para siempre, así Mm, de poderoso. así sí. Continuando entonces con lo que estábamos mencionando, se dice que los antiguos sabios antes del diluvio caminaban en sintonía con la tierra, con los cielos y con todas las criaturas. No causaban daño ni sufrimiento. Vivían en una frecuencia que hoy de verdad nos cuesta imaginar. Armonía pura con la creación, algo que podríamos decir que es prácticamente imposible. Y de hecho nosotros, por mucho que lo intentamos, efectivamente es prácticamente imposible, Está difícil el escenario, sí. pero hay un espectro y uno puede avanzar y cada pasito que uno da en acercarse, en estar en armonía pura con la creación, es de verdad una dicha para el alma, es como un alivio muy sanador. Así que el mensaje principal es no provocar sufrimiento. Y esto está como, eh, el sufrimiento es innecesario, así que no provocar sufrimiento innecesario, ¿cómo se dice? Es Redundancia. una redundancia, gracias, amor. Sin embargo, pareciera que igual es necesario nombrarlo, por si acaso, por si no se entiende. Así que esta armonía pura con la creación y me gustó mucho las palabras que pusiste en esta, así que puse mucho los textos que tú trajiste a colación porque creo que traen una posibilidad de imaginarlo o de sentirlo. Es una puerta abierta hacia el recuerdo de cómo era antes del exilio espiritual, antes de que el corazón humano se endureciera, ¿verdad? La armonía pura con la creación es eso. Era una invitación velada, el no provocar sufrimiento innecesario y poderosa, a volver a caminar como lo hacían los antiguos, con sabiduría, con reverencia y con compasión. ¿Qué significa recordar cómo era antes del exilio espiritual? Ah, como tú misma lo mencionaste, los sabios antes del diluvio vivían en armonía pura con la creación, tranquilidad. Y, y eso fue lo que se perdió. No del todo, Mm, Noé lo seguía teniendo, Shem lo seguía teniendo, Eber lo tuvo, Abraham, Isaac y Jacob lo tuvieron, pero en algún momento ya eso se fue disipando. Moisés lo ujú, tuvo y se dijo que nadie más lo tuvo como él. Entonces, estamos hablando de un estado de conciencia totalmente inimaginable para una persona común y silvestre. eh, Entonces, tal vez para los psiconautas que han probado medicina mm, chamánica, pueden conocer un poco esos estados porque han tenido experiencias que les suelen durar un día nomás, en mm, los cuales pueden experimentar este estado de conciencia, de amor, de dicha, de armonía interna y amor por todos los seres. Entonces, eso se perdió. mm. Cuando tú tienes ese nivel de conciencia, no te cabe duda de que no vas a hacer absolutamente nada que cause sufrimiento porque causar sufrimiento duele. No, No es gratuito, no es no es... gratuito. Entonces, es lo mismo que estar pinchándose el brazo. Duele, ¿cierto? Siempre y cuando estén activos los sensores del brazo. De lo contrario, no duele. Si uno se pone, ¿cómo se llama? ¿Qué está para adormecer? Ay, No tenemos las palabras médicas, lo sentimos. Anestesia anestesia, en todo el brazo y lo pincha, no le va a doler. Entonces, ¿con nosotros qué pasó? pero no quita de que haya una lesión. Nosotros nos anestesiamos Mm, emocionalmente. De alguna forma el corazón dolió tanto que preferimos anestesiarlo. No es que lo hubiésemos hecho a propósito, es algo que se hace automático.
sobre todo cuando pequeño. Este mundo es muy duro para lo frágil que podemos ser. Sí, generalmente a los niños, si es que no es antes, tan pronto entran al colegio, ya experimentan un quiebre. Y después de ese quiebre, no suele ir mejor la cosa en el corazón. Entonces, son muy, muy poquitos los seres que logran mantener cierto estado de pureza de corazón y a la mayoría nos toca restaurar ese estado. Y todo cambia. Entonces, el calor que uno tiene internamente aumenta inmensamente. El amor que uno siente en todo momento aumenta de maneras inimaginables. Por cualquier cosa, una hormiga, ¡ay, qué hermosa hormiga! Un gato, así como, ¡ay, cosita! Todo te causa ternura. Cada detalle de la creación te maravilla. Y eso es un estado de pureza de corazón, como un bebé. Ujú. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué momento dejamos de ser ese bebé hermoso? Yo veo en YouTube compilados de videos de niños, que a todo esto ya saben hablar muy bien, Mm. y, y discrepan con sus madres de por qué les están dando animales, por qué les están dando mascotas de comer. El niño entiende el animal como un amigo, como lo que le llamamos mascota, pero ellos lo entienden como una parte de la familia, o como un hermano. Y eso es, todos los seres somos de alguna forma hermanos, por decirlo de alguna forma, porque realmente vendrían siendo nuestros hijos los animales, o sea, peor todavía. Y así con todos los seres. Todos finalmente sí somos ecuánimes, somos una misma alma. Vamos a seguir hablando de eso alrededor de toda la clase, así que estás haciendo el medio spoiler. Spoiler alert, Fuiste en volada, sin toma agua. aviso, mejor tomo agua, que siga la clase. Así que bueno, ahí estuvimos jugando con ChatGPT a crear ciertas imágenes que pudieran evocar esta sensación, ¿Quién te manda a hacer preguntas tan profundas? que alguno podría decir que son idealistas, pero también el hecho de que hayamos dejado de idear o soñar este tipo de realidad también es parte importante del daño que nos han hecho. Sí, el daño es tan profundo que lo tenemos sistematizado en nuestro lenguaje. Entonces yo puedo venir y hablar de utopía. Y para la mayoría, utopía significa ideas tontas que no deberías estar pensando porque son imposibles. Y eso no es lo que significa utopía. Utopía significa una idea maravillosa. Mm. Y eso es lo que necesitamos, ideas maravillosas, milagrosas, que vengan a darle la vuelta a la tortilla de cómo están las cosas hoy en día. Y sobre todo si somos personas espirituales, es parte de nuestra labor creer en el milagro y ir cultivando lo que los hebreos llamaban emuná, que es la fe, es la confianza, es la certeza, es la sabiduría. Es que yo al estudiar estas leyes o estudiar el sistema cómo funciona, tengo un poder sobre él y una responsabilidad y puedo crear con mi mente, mi palabra, mi sentir, un mundo nuevo, de adentro hacia afuera. Entonces, es esa certeza también la que tenemos que activar las personas espirituales, porque todas las demás, otras demás personas van a, incluso si quisieran algo como esto, van a optar por un camino más del trabajo duro y del esfuerzo y de la lucha. Y está muy bien, nosotros complementamos y entregamos esto más espiritual y más metafísico, que de todas formas es más poderoso y directo. Súper más directo. Tremendo atajo. El cuerpo se dice en la sabiduría hebrea que está diseñado para vivir un siglo. Y eso lo sabemos porque dos personajes, Adam y Noah, se dice en la Torá que vivieron aproximadamente 1000 años. ¿Cómo estamos? ¿Quisiste decir un milenio? ¿Un siglo son 100 años? Oh, corregimos, fe de ratas. Un milenio. Wow. Ok. Entonces, eh, ya incluso en la misma Torá, a medida que va avanzando el tiempo, estos años se van reduciendo. Entonces, Moisés llegó a los 120 años.
porque ya para ellos, en términos de ser un gran ser, era muy poco. Pero 120 incluso para nosotros hoy día, es como, está viejísimo, ya que la media ronda los 75 años, dependiendo del país, del lugar, Ya pero, 50, 60 en tercer mundo. pero si somos honestos, la muerte ya nos alcanza mucho antes, cuando dejamos de preguntarnos el propósito de nuestra existencia, cuando dejamos de reconocer o tener esta chispa de curiosidad, de deseo, de ganas de compartir, ¿m? Desde lo profundo. Esto lo hemos comentado otras veces, que los sabios antiguos eran más extremos aún, y ellos nos contaban ellos no contaban la vida desde el nacimiento, sino desde el despertar espiritual. Antes de eso decían uno está dormido o incluso muerto. Muerto, decía muerto. Eras un bebé después de tu despertar. Y un niño si eras un gran maestro. Una cosa así. Así que no somos ni niños desde la sabiduría y invito a todos quienes están viendo esto a incluso reflexionar sobre eso y darle un espacio. A lo que voy es que a mí de alguna forma me chocó escuchar esto por primera vez. Fue como tú no estabas viva antes de los secretos o antes del despertar espiritual y hay una parte de mí como que se defendió y fue como, me estás ofendiendo. O sea, ¿cómo me vas a decir que yo no estaba viva antes de todo eso? Y es un llamado también a la humildad y a reconocer que pueden existir distintos niveles de vitalidad. Entonces, antes de la sabiduría espiritual, yo en verdad estaba más sobreviviendo que otra cosa. Y sobrevivir no es vivir, por algo tiene otro concepto. Sobrevivir es como intentarlo. Vivir es ya estar en un estado de donde puedo siquiera sentarme a preguntarme qué significa vivir, qué significa todo lo que está a mi alrededor y darle un sentido a mi vida y en una de esas disfrutarla incluso. Mínimo, ¿no? Y aún así es difícil para la mayoría de las personas en este sistema. Así que cuéntanos un poquito qué es esto de que la palabra hebrea lo confirma. Aquí tenemos dos palabritas, met y emet. Mm. Entonces a la izquierda está la palabra met y a la derecha se le agrega una sola letra, que es la letra Aleph, la partícula divina de valor número uno, que suele representar a la divinidad. Entonces, muerte más la divinidad forman la palabra verdad. Entonces se dice que cada palabra hebrea que tenga una Aleph, esa Aleph suaviza, transforma. Entonces, donde no hay Aleph, donde no hay Dios, divinidad, hay muerte, y donde sí hay Dios, hay verdad. Divinidad. Divinidad o, de una forma más global, unidad, porque es el de valor uno, representa la unidad. Unidad. ¿Quiere explotar la cámara? Parece acá. Así que cuando tenemos la palabra muerte o muerto, cuando le agregamos una letra, que literalmente es una letra de valor numérico uno, que representa la divinidad o la unidad, se transforma de muerto a verdad. Yo, nuevamente, y no lo voy a dejar de decir hasta el fin de los tiempos, ha sido un gozo del alma reconocer que existen lenguajes como el hebreo. Obviamente hoy día lo que se habla en Israel o hablan los judíos es un hebreo modernizado, es como que tomaron esta sabiduría ancestral y la trajeron
a lo cotidiano. Pero como comentamos también en las primeras clases, el hebreo originalmente no era un idioma hablado, se hablaba arameo. Ujú. El hebreo lo tenían los sabios y los sacerdotes, y luego hubo una ruptura. Los sacerdotes fueron expulsados y quienes de alguna forma trataron de mantener ese lenguaje fueron los judíos. Entonces ahí se pierde gran parte de lo que realmente eran las palabras. Algunas palabras las tradujeron a conveniencia y otras palabras quedaron al aire. Y muchos años más tarde, un lenguaje muy moderno, el hebreo que conocemos, que se le agregaron palabras para que pudiese ser utilizado en conversaciones. Porque con el poco conocimiento de palabras que estaban en la Torá, no daba abasto para tener todo un vocabulario hablado. No estaban todas las palabras en la Torá. Entonces se perdió Ujú. y se ha ido restaurando en gran parte mejor que cualquier otro lenguaje ancestral, pero aún así no deja de estar de alguna forma incompleto. Está incompleto, sin embargo, incluso con esa incompletitud, cuando uno aprende poquito y nada, yo sé súper poquito de hebreo, te vuela la cabeza. O sea, es claramente un código, son símbolos profundamente espirituales, multidimensionales, y este tipo de cosas a uno no ocurren en los demás idiomas, o al menos en el español y el inglés, que son los dos idiomas que yo manejo. Sé que eso no ocurre, o sea, este tipo de cosas, así como que una palabra significa algo y si tú le agregas algo que tiene un significado, o sea, no es cualquier cosa agregarle una alef y de verdad cambia la palabra de met a emet y es porque le agregaste algo que tiene un símbolo y tiene un número y, y todo tiene una lógica. Wow, esto, bueno, dicen los sabios que este no es un idioma que inventó el ser humano, sino que era una canalización directa, era como la divinidad le mostró a seres de gran conciencia este lenguaje cósmico, el lenguaje de la creación. Así que muy, muy poderoso. No es que el hebreo haya sido el único lenguaje canalizado o el único lenguaje de la creación, pero es el único que se ha podido mantener de alguna forma y del que se tiene más registros y más información. No sabría decir si no es el único. Puede que sí, y puede que los demás lenguajes sean el mismo. El Claro. sánscrito podría ser exactamente el mismo lenguaje, pero con leves alteraciones por el tiempo que den diferencia, porque tienen demasiadas similitudes. Entonces, Mm, los dos lenguajes más antiguos, el sánscrito y el hebreo, son muy similares. Va a cambiar el simbolito, pero incluso está en el mismo hebreo, va cambiando el simbolito. En claro. Egipto eran jeroglíficos. Entonces, antes de los jeroglíficos, se dice que eran una especie de runa. Entonces, se dice mucho, pero de alguna forma se mantiene de todas formas la sabiduría. Luego los griegos tomaron prácticamente todos los símbolos, hicieron unas pequeñas modificaciones, agregaron unos pocos y después salen nuestros lenguajes. Entonces, finalmente como que todo viene de las mismas raíces. Sí, totalmente. Retomando esto de la primera ley, donde comprendemos que el creador es uno con todo lo creado, y si todo está vivo en él, entonces no hay otros, no hay criaturas ajenas, nada está realmente separado. Todos estamos, como puse aquí un poquito como en chileno, todos estamos en la misma y valemos lo mismo. El primer concepto es obviamente más de la mística hebrea, hablar de que el creador es uno y que viven todos y no hay nada separado. Y lo segundo es un concepto más bien budista, el concepto de la ecuanimidad y esto de que estamos todos en la misma, básicamente una de las verdades espirituales trascendentales en el budismo es que todos los seres deseamos la felicidad, pero estamos todos sufriendo. No, no diría que la ecuanimidad es un concepto particularmente budista. O sea, hasta en el cristianismo se hereda este Shema Israel, Mm, como decir que somos uno. claro, pero lo que pasa es que decir que somos uno no es algo budista. Ellos no hablan del uno. El uno es algo hebreo. Ah, por eso hago esa diferencia. Uno podría igual decir que estaban hablando de eso, sí, pero no es un concepto que ellos utilicen. Entonces, por eso prefiero hacer esas como pequeñas excepciones.
Yo sí creo que de alguna forma la sabiduría habría estado hablando de ecuanimidad, pero un budista se sentiría incómodo con que uno dijera que es budista hablar de que somos uno, porque sé que se sentiría incómodo, no es parte de su cosmovisión. Lo dudo mucho. Pero bueno, eh, cuando decimos que estamos en la misma es que todos los seres estamos sufriendo y al mismo tiempo buscando la felicidad y que valemos lo mismo. Eso es alguna forma de decir ecuanimidad. Entonces, todas las diferencias y lo que hacemos asumiendo una diferencia son creaciones, no sé cómo decirlo, egoicas, son creaciones instaladas, instauradas, programadas, Sí. como para, a falta de mejor palabra, ¿se te ocurre alguna otra para que se entienda? Creo que se entiende con todo. Ok, así que la compasión es lo más lógico cuando realmente vamos encarnando esta sabiduría. Más que lo más lógico es como algo inevitable. Mm, ujú, Nadie va por la vida pinchándose, salvo si es muy psicópata o si tiene demasiada anestesia y está ocioso. No te cabe en la mente hacerle daño a nadie. No, un ser feliz no va por la vida haciendo sufrir a los demás. Solo un ser muy perdido y lleno de sufrimiento hace eso. Y eso lleva a disociarse. Entonces son seres muy perdidos los que están por la vida decidiendo hacer daño a otro ser, ya sea por racismo o por especismo o por el ismo que sea, eh, no se justifica. Y es solamente por ignorancia. Porque si tú supieras que te estás pinchando, te va a doler y dejas de pincharte. claro. Entonces finalmente es falta de compasión. Continuando con esa Con misma, uno mismo. con uno mismo, porque todo es uno. Ujú. Sí, uno podría ir por la vida disparándole a las personas Sigue siendo uno mismo. y sigue siendo uno mismo. O sea, vas a terminar en la cárcel. Y si no, de seguro que va a haber alguna consecuencia. Acá nada es sin causa, ¿cómo podría decirlo así? Como sin, toda acción tiene una reacción, entonces nada queda libre de, de provocar algo Así mismo. en cadena que se devuelve. Y suena muy burdo lo que acaba de decir Or, así como que uno no va a ir disparando por los aires. Probablemente ninguna de las personas que vea este video en su vida ha tenido siquiera un arma en las manos. Pero ojo, que podemos disparar pensamientos, podemos disparar miradas con ciertas intenciones o palabras. Así que eso creo que sí hemos lanzado y Todos los días. todos los días y eso también tiene una carga importante. Ujú. Una causa y un efecto, y repito, como lo dice la física, sin hay que ir muy lejos, toda acción tiene una reacción en ambas direcciones. Tú golpeas algo y tu mano también recibe ese golpe. Entonces, lo mismo pasa con los pensamientos. Solamente con pensar algo que puede ser malo, ya te va a hacer mal. Ujú. Y bueno, eso es lo mismo que está escrito aquí. Esta no es una metáfora espiritual, romántica, es una ley cósmica, lo saben los místicos, lo saben los físicos, acción y reacción, causa y efecto. Todo lo que damos se devuelve. Toda herida regresa, toda compasión también. No es aquí como algunas cosas se devuelven y las otras no. No, no, no. Todo. Y tomar conciencia y sobre todo responsabilidad activa sobre eso es lo que cambia la vida, es lo que cambia el mundo. No- nosotros lo hemos súper complejizado, pero la verdad es que es bastante simple. No es fácil, pero es simple. Así que volvemos a esta idea de no generar sufrimiento. Por ejemplo, humillar, cosificar,
explotar, devorar sin conciencia, mirar sin ver. Es negar la chispa divina de todos los seres. Y cuando tú niegas esa chispa afuera, se apaga también adentro. Entonces, ahora es esta invitación de ver que todo esto que llamamos maldad a gran escala, guerras, explotación, corrupción, sufrimiento sistémico, finalmente es la proyección amplificada de millones de microdecisiones cotidianas, sostenidas por hábitos automáticos de pensamiento y acción, no solamente hábitos, lo que hacemos, hábitos también es lo que tendemos a pensar una y otra vez, mañana, tarde y noche, todos los días, y corazones dormidos. Y eso creo que eso es como muy... A ver, ¿dónde está todo? Aquí. El monstruo que señalamos afuera se alimenta en silencio con nuestras elecciones más normalizadas. Entonces, para mis palabras que quiero subrayar aquí, porque creo que son importantes. Entonces, hablamos de hábitos automáticos, proyección, eh, apagar, negar, bueno, estas palabras aquí, como, ¿qué bloquea la compasión? Son un conjunto de cosas que tendemos a hacer todos a la base en este mundo, que es disociarnos, desconectarnos, normalizar y naturalizar, vivir en un estado de automático, de piloto automático. La inconsciencia, la ignorancia. Son formas en las que se proyecta la conciencia y la ignorancia. Entonces, no lo hacemos a propósito, pero eso no quita de que de que sí nos afecte. Es algo que nosotros con Ori intentamos y hemos como mencionado en varias de las sesiones y creemos que es súper importante. A veces nos da la sensación de que, por ejemplo, ir a terapia me hizo daño o de que empezar a meditar me hizo daño o empezar a venir a las clases del árbol de la vida, de sabiduría holística me hace daño. No, no, esto te hace consciente del daño que ya está ahí. No me quiten mi... ¿Cómo dijimos que se llamaba? Anestesia, mi amor. La anestesia. Y no, Mm, es mucho mejor no tener la anestesia para saber que hay una herida. De lo contrario, no le vas a poner el parchicurita y vas a desangrarte. Y lo peor es que vas a terminar desangrándote en igual. otros. Estamos desangrando, de verdad. Eh, y, Y eso explica por qué no vivimos 1000 años, por ejemplo. por ejemplo, si no estamos viviendo 1000 años y estamos viviendo con suerte 80 ya, digamos 80, eso no, desde una sabiduría profunda no está bien. Hay algo que nosotros estamos haciendo activamente para quitarnos vitalidad. Y ya, yo no estoy diciendo que tengamos que vivir 1000 años, lo que estoy diciendo es que en qué condición estamos llegando a los 80 años. Yo sé que a los 30 ya estamos así como, ¡Auxilio! ¡Me ¿En qué duele condición? todo! En condición de rigor mortis. En condición de zombie, eso igual lo hablamos harto en la sesión de no matar, pero queremos traer esto más como de la compasión, de la autocompasión. Entonces, estoy leyendo un libro sobre autocompasión porque yo últimamente me ha tocado mucho trabajar como hipnoterapeuta con adolescentes y con adolescentes con temas bien profundos de anorexia y desórdenes alimenticios. Y he estado conectando mucho también con esas historias y estudiando harto para poder apoyarlas en un lugar profundo. Y me gustó mucho este concepto de la autocompasión porque la autocompasión es ese proceso de atreverme a sentir mi propio sufrimiento. Entonces, cualquier persona que está acá y me dice, no, si yo no sufro, yo estoy súper bien, estoy feliz, a un nivel del alma, la verdad es que sí, sí está sufriendo.
Y no hay que sentir vergüenza, ni rabia, ni pensar que es un ataque, es, o yo también estamos sufriendo. Todos a distintos niveles y en distintas escalas. Ujú. Nombrarlo tiene más que ver con entender que hay algo muchísimo mejor, un aquí y ahora muchísimo mejor, un estado de conciencia que podemos alcanzar Mm, y que podemos tener ahora. Tal vez nos vamos a demorar en llegar a esa hora porque nos cuesta, pero está ahí, está aquí y ahora, siempre estuvo, nunca se fue, solo que tiene capitas. Tenemos que ir removiendo esas capitas, a veces están más duras, a veces están pegajosas, entonces mm, puede tomar tiempo, a veces no, a veces viene, a veces se va, pero si uno toma acciones, conoce eso y es como sacarse un peso de encima, ujú, es como encontrar una felicidad gigante de la nada. Y no solamente una felicidad, sino que también un motor, una energía, una mm. nueva vida, está lleno de vida para apoyar la vida y el amor. Es un revivir, un renacer. Ujú. Así que date el permiso de conectar con eso para poder hacer algo al respecto. ¿M? Y en ese sentido, salir del estado más de supervivencia o de inconsciencia y estar en un estado más de plenitud. Así que no es necesario hacerlo solos. Entonces, si a alguien que está viendo este video le toca eso, puede unirse a nuestra comunidad, porque nosotros estamos en la misma. Estamos en ese proceso a diario y podemos sostenernos, acompañarnos en ese camino. Es lo más amoroso que podemos hacer por nosotros y por todos los seres. Así que la compasión es un camino hacia lo divino. Se trata de despertar, de tomar conciencia del efecto fractal que tienen nuestras elecciones más pequeñas en el tejido de la realidad colectiva. Dejamos esta pregunta, que es tanto una pregunta como una invitación. ¿Qué pasaría si dejaras de participar desde hoy en el ciclo de un sufrimiento absoluta y completamente innecesario a muchos seres inocentes, adorables, bebecitos? Así que cuando eliges no dañar, algo en ti se desarma, algo que te hace daño se desarma. El corazón, adormecido por la costumbre, comienza a recordar, como mencionabas tú al principio, su ternura original. Y en ese acto ya estás elevando tu frecuencia, limpiando tu campo, rompiendo cadenas invisibles que amarraban tu alma a patrones de esclavitud espiritual. Entonces, es posible que dejar de maltratar a otros seres, aunque sean animales que no hablan nuestro lenguaje, sea el primer paso hacia tu verdadera libertad. Ujú. Muy buena pregunta. Si me preguntas a mí en particular, yo diría que sí, es totalmente la clave. Es lo más fácil que cualquier persona puede hacer en esta sociedad, porque está tan normalizado, es la raíz del capitalismo en sí misma. Capitalismo viene de el gobierno de el cápita, y cápita no viene de cápita de inteligencia de cabeza, viene de cabeza de ganado, de tiempos del Sagrado Templo cuando los fariseos empezaron a hacer venta de animales para sacrificio. Ahí se modernizó esto de la esclavitud animal. Hoy en día se habla del sello kosher, como que es apropiado y que de alguna forma te hace pensar que no hay sufrimiento detrás, y es totalmente falso.
Los animales viven en mejores condiciones tal vez que la industria de hoy en día, pero finalmente sigue siendo eh, industria. O sea, es una maquinaria de causar sufrimiento. Mm, Y es tan innecesario, es tan absolutamente innecesario. Lo que más podríamos llegar a conseguir es una textura y un sabor en particular, que ni siquiera tiene por qué ser sabroso. Esa es una otra normalización. Lo que es sabroso o no sabroso, finalmente es aprendido. Así que ojo ahí. A mí me pasó. Y a muchas personas que conozco les pasó también. mm. Que en un momento pensaban que no iban a poder vivir sin eso y una vez que lo dejan, después no pueden tenerlo ni cerca ni olfatearlo. Porque sus sentidos se sensibilizaron y cambiaron. Eliminaste lo que era normal en tu vida y ahora es una aberración. Así de fácil puede ser el cambio. Y con eso abres tu corazón y traes un montón de beneficios a tu vida, en salud, en vitalidad, en amor, en buen karma, No por ser consciente de que en algo, mérito. sí, no por ser consciente de que algo es feo, es poco espiritual. Creo que hoy día hay una idea muy superficial, que es como de que quiero ver la belleza en todo, porque todo es hermoso, todo es bonito, voy a ver la luz en todas las cosas y con eso voy a tener paz interior y eso es lo que hace que algo sea espiritual. Y la verdad es que causar sufrimiento a otros seres eh, no es correcto. Te hace daño a ti, le hace daño a los otros seres y no es bonito. Y por mucho que lo normalicemos y que lo queramos disfrazar y que lo queramos pintar. Y eso lo resiente tu alma. Puede ser que tú digas, tengas miles de motivos y razones por las cuales sería como, no, es que yo, lo que sea. Pero si cierras los ojos, yo, es como un ejercicio que yo me imagino, como si vas al supermercado y vas al sector de la muerte, es un sector de muerte, o sea, es horrible, huele mal, no se ve bien, ya, vas ahí porque estás súper acostumbrado, está hiper normalizado, hiper naturalizado. A mí desde pequeña nunca me gustó el sector de las carnes, la verdad es que siempre lo encontré tétrico y que mis papás fueran tan como si nada a sacar así como un pedazo de ser. Era como, no quiero ser cómplice de esto. Em, y ya, lo tienes ahí. Si tú tocaras eso y, y te pusieras a pensar honestamente como que, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar para que ese ser terminara ahí? No hay nada de romántico, feliz, natural en eso. Lo puedo súper prometer. Algo que tenemos esta fantasía que no es cierta de que la industria de la carne prácticamente tiene a vacas libres en el pasto, son libres, tienen hijos, tienen familias, tienen todo y cuando se mueren, solo cuando se mueren y están viejitas llegan a tu plato. Eso no es cierto. Son bebés, bebés de 3 meses. No, voy a ponerme a llorar. Son son bebés de 3 meses, unas vaquitas, pero súper, súper dulces, que han sido alejadas de sus madres, arrebatadas de sus mamás, que lloran incesantemente día y noche y que fueron tristemente asesinadas para nuestro consumo solamente por un deseo de un placer. Sí, es tan brutal la industria que la muerte pareciera ser lo más compasivo en sus vidas. De tanto sufrimiento que les causaron día a día, de los pocos días que tuvieron de vida. Y además está el hecho científico de que lo que uno come trae la información de, de lo que vivió. Algo que tiene estrés se le nota. Las personas que saben más de carnes saben que un animal estresado no se le puede matar porque la carne va a estar dura. Entonces, si uno va a comprar una carne, por ejemplo, kosher, que sí es un poquito
menos brutal que la de la industria en general, va a haber una gran diferencia en su dureza, va a ser un poquito más blanda. Pero aún así, lo terrible siempre va a mantenerse. El animal sufrió y ese sufrimiento uno se lo come, ese estrés, ese miedo, ese pánico que el animal sufrió todos los días, uno se lo está llevando al cuerpo. El ADN de ese animal se lo está llevando al cuerpo. Así que es muy, muy dañino, no solamente a un nivel espiritual, emocional y de alma y de cerrar el corazón, sino que a nivel de ADN también. Mm. En todos los niveles es muy profundo, es muy doloroso. Que no lo sintamos ahora no significa que no esté ahí. Ujú. Por eso, en mi opinión, creo que es como un primer peldaño, porque es algo muy fácil de cambiar, que es profundamente dañino. Insisto, es la base del capitalismo, que finalmente es la base de la inecuanimidad. Acá queremos hablar de ecuanimidad Claro, y inecuanimidad. estamos hablando de un sistema que se basa en el especismo. Por supuesto que no va a ser ecuánime, por supuesto que no va a salir bien, por supuesto que van a haber plagas, guerras, Mm. hambruna, catástrofes naturales, Sí, pandemias, etcétera, el etcétera, etcétera. especismo, para quienes no conocen esa palabra, es cuando discriminamos por especie. Entonces, cuidamos a los gatos y a los perros en general, es como las dos grandes especies que más protegemos y hablamos, e incluso nos decimos animalistas porque trabajamos en un lugar para cuidar perros y gatos, pero es como que se nos olvida que existen chorrocientas mil especies y que son igual de válidas, sensibles, hermosas que estas criaturas que nosotros también adoramos. Adoramos a todos los seres de forma ecuánime. Y eso incluye que no queremos el sufrimiento de ningún ser. Y partimos, como decimos, por algo muy básico. Y si sientes, si algo te toca de esto y dices, oh, me encantaría de verdad dejar el consumo de productos de maltrato animal, y me gustaría empezar a tener un estilo de vida, una ética y una alimentación basada en plantas, vegana. Nosotros en la comunidad de WhatsApp tenemos un grupo de alimentación consciente. A mí me encanta cocinar. Hay personas que han venido a nuestra casa y han dicho como ya, definitivamente me voy a hacer vegano después de haber estado una semana comiendo con ustedes, porque siento lo rico, lo sabroso, lo sano que es. Así que incluso se la queremos hacer fácil, más fácil de lo que ya es, se la queremos hacer más fácil todavía y compartirle recetas, todo lo que nosotros hacemos para mantenernos sanos y comer rico. Si todos los sabores ya están en productos que no tienen maltrato, hay millones de sabores, formas en las que las frutas, las semillas, los honguitos, bacterias, levaduras, etcétera, se configuran. Son billones y solamente unas pocas son de maltrato en el mercado. No es para nada difícil dejarlas. Y todas tienen reemplazo ya en distintas marcas, así que excusas ya no existen. Sí, Cero. cuando nosotros nos hicimos vegan hace como 12 o 13 años, era difícil también, o sea, como era un cambio de paradigma potente, pero ya hoy día eh, es una cosa muy sencilla. En todas partes, hasta aquí en Los Viglos, que es un pueblito súper chiquitito, con muy poca educación, hay. Así que lo vale. Quien logra mirar a un ser inocente y no lastimarlo, también aprende a mirar sus propias heridas con amor. Y ese amor es contagioso. En ese gesto simple se esconde la raíz de un nuevo mundo, uno donde ya no necesitamos redentores ni revoluciones violentas, uno donde millones de almas deciden desde lo más cotidiano desprogramarse del dolor y reprogramarse en compasión, acción responsable para no causar sufrimiento. Es así como la maldad estructural empieza a tambalear, no por castigo, sino porque ya nadie la alimenta. Qué inspirador. Esta ya es nuestra última. Y para finalizar, ya recomendamos, ¿verdad? Esto de empezar a acercarse, mirarse, curiosear
ser conscientes sobre la industria del maltrato animal y por último, si vamos a seguir consumiendo esos productos, hacerlo a conciencia de lo que estamos haciendo y no haciéndonos los locos. Y si que queremos cambiarlo, nosotros somos fanáticos de ayudar a las personas a dejar los productos de maltrato animal. Esa es nuestra primera recomendación. Y obviamente aquí queremos extender, como lo hacemos siempre, que antes de herir al otro ya hemos sido víctimas de pensamientos tóxicos, memorias dolorosas y de una desconexión profunda del corazón. Ya hemos sido espectadores del sufrimiento y muchas veces lo hemos normalizado. Por eso la primera criatura que estamos llamados a proteger y sanar somos nosotros mismos, algunos dirían nuestros niños interiores. Este bebé que fue herido, humillado, acallado, invisibilizado de pequeño y que hoy día aún merece compasión. Este camino requiere disciplina, humildad y una entrega constante al crecimiento interior, porque no importa qué tan avanzados o rezagados creamos estar, lo más importante es continuar, es mantenerse, es no rendirse, seguir caminando, seguir despertando, seguir eligiendo amor sobre miedo, poco a poco, día tras día. Cada acto de conciencia transforma el presente y ese presente se convierte en una semilla de un futuro real para todos los seres de aquí hacia el futuro. Amén, vale. Amén. ¿Alguna cosa que quieras decir antes de cerrar? La verdad es que dijiste tanto que no sé qué más agregarle. ¿Alguna recomendación específica? ¿Alguien que quiera así como un tip? ¿Terapia? Sí, sí, es importante. La terapia puede ahorrar mucho camino a poder ver mejor. Porque si uno ya está dañado, pasa de largo, normaliza con mucha facilidad. Cambia uno cuando está más sano, cuando está más feliz, empieza a ser más sensible, empieza a ver la Mm, diferencia entre cuando estás en paz y en amor que cuando estás en automático y normalizado. Porque esta sociedad está muerta, normalizada, el corazón roto. Esa terapia puede dar un pequeño salto rápido a empezar a ver que así es. Porque ahora yo mm, lo digo y probablemente nadie que no se haya dado cuenta todavía lo va a entender. ¿O le va a creer? Hasta, claro, hasta que lo experimente por sí mismo y se dé cuenta de que había algo aquí que se iba a sentir gigante todos los días y no solamente cuando pasan cosas muy grandes como un nacimiento o un gran amor, no, todos los días, todos los momentos. Antes Mm. de dormir, uno despierta y con un corazoncito cálido como el de un perrito, como el de un gatito amoroso, como cualquier animal prácticamente, excepto el humano. El humano está totalmente ido y uno lo puede ver incluso así como las típicas relaciones madre-hijo. Hoy en día es muy común ver a las madres disociadísimas, cansadas y los hijos como pidiendo atención, pidiendo amor. Un niño que tiene amor no anda exigiendo ni pidiendo amor, ya lo tiene y está feliz, y está contento, y está jugando, está tranquilo. Pero un niño cuando los padres están muy agotados, oídos, no está obteniendo ese amorcito, que no es algo específico, no es darle un regalo al niño, sino que es transmitir una energía. Si los padres están con el corazón bloqueado, el niño no obtiene esa energía. Y eso causa muchos conflictos en las familias. Me pasa a mí mucho. Hay veces donde estoy así como, oh, como muy estancada, muy cerrada, muy dolida. Y siento en mis gatitos ya así como, mamá, ¿dónde estás? Y es como, aquí estoy. Es como, no, no estás. No te siento. Estás, pero como que no estás. Y los niños obviamente son mucho más sensibles también a eso. Dicho eso, bueno, estoy muy contenta de todos los seres que nos hayan acompañado en esta sesión muy especial para nosotros. Definitivamente es un mensaje que abunda mucho de lo que a mí me llamó la atención dentro del budismo y de las sabidurías yogi.
se habla mucho de no consumir animales. Muy normal hablar de veganismo y vegetarianismo, es como muy evidente para esta cosmovisión. Pero para las cosmovisiones más occidentales y de todos los que venimos de una tradición judeocristiana, es casi una herejía como Sí, como, hablar de veganismo y vegetarianismo. básicamente todas las culturas que han sido de alguna forma creadas a partir de conquistas son las que no entienden esta parte básica de la espiritualidad. No, no hay cómo pareciera. Mm. Naturalizan con demasiada facilidad el daño a otros seres, el especismo. Y de alguna forma es así como se cultivó la cultura. Vinieron personas de otra raza, viajaron el mundo, conquistaron, destruyeron, esclavizaron. Y de alguna forma nosotros lo empezamos a hacer con los demás. Entonces se naturalizó. Y se naturalizó hasta en el lenguaje. Así que es un caminito ahí a recorrer que de alguna forma los orientales no digo que allá no hayan habido conquistas y cosas así, pero de alguna forma sí existió siempre más independencia de los sabios. Así que es todo para nosotros, es un gran apoyo que esto se siga difundiendo y siga y que empiece a ser parte también de las conversaciones en círculos espirituales. Nosotros nos hemos dado cuenta que a veces el tema como de si consumimos o no animales queda muy de lado. Es como, no, ese tema es como un tema tabú que no se habla, que se normaliza y después se lanzan argumentos como, las plantas también sienten, así que yo voy a consumir animales, cosas así. Lo hemos escuchado de muchas personas muy famosa. No se metan con mi plato. Así que, bueno, muchas gracias por hacer parte de este proyecto y también ayudarnos a difundir especialmente este mensaje que en el budismo se llama de ahimsa, de no violencia y por ende de no matar y como dijimos, de esta sexta ley de compasión y del respeto por todas las criaturas y todos los seres. E insisto, nos incluimos, estamos incluidos, no es solamente hacia afuera la compasión con todos los seres. Cuando tú no eres compasivo con otro ser, quien sale dañado eres tú. Mm, El otro ser también probablemente, pero tú te estás dañando. Hay una represalia inmediata, hay un corazón que se cierra, que se rompe, que se endurece. Y ahí el verdadera expansión espiritual se hace muy difícil o como dice Imposible. Ball, prácticamente imposible. Imposible, imposible. A mí si alguien me dice que tiene grandes revelaciones espirituales, gran camino espiritual y tiene su corazón bloqueado, no le voy a creer, no le creo a ese tipo de personas porque uno sí puede tener experiencias, como se llama, alucinógenas con un corazón bloqueado, pero eso no quiere decir que esas sean correctas. Cuando el corazón está bloqueado, las imágenes que tú ven ya están corrompidas también. Así que mucho cuidado con las personas espirituales que de seguro tienen su corazón bloqueado por hacer daño a otros seres. Lo que digan generalmente no va a ser cierto, especialmente si son canalizaciones. Si es que algo que no está comprobado científicamente o que sea fácil de ver, lo más probable es que sea mentira. Claro, o que tenga parte de verdad y luego confusión. Entonces Ujú. finalmente Nos mejor. engañamos con mucha facilidad. mm, Por tanto, si ya soy un ser engañado y voy a compartir con ustedes sabiduría, va a estar corrompida. Y mm, entre más apretado esté mi corazón, más corrompido va a ser lo que yo comparto. sí. Cuando yo me autoengaño, inevitablemente voy a estar compartiendo algo que está entrelazado con ese autoengaño. Así que más que con ánimos de juzgar ni apuntar, es que por favor podamos seguir abriendo esta conversación y que le demos más espacio en los lugares espirituales y tomemos más este compromiso de ahimsa, que era un compromiso muy Ujú, básico en todas las sabidurías ancestrales de no matar. ujú. Ese es mi mensaje personal de compasión. De alguna forma me compadezco de todos los seres, me compadezco de mí mismo por todo el daño que alguna vez causé
Y me compadezco de las personas que todavía no se dan cuenta y se están haciendo ese daño y le están haciendo daño a otros seres Mm, de infinitas formas. Entonces, a veces puede que suene un poco duro lo que digo, o extremo, o como quieran categorizarlo, pero es compasión, es por un bien mayor, es mejor decirlo que quede en silencio, eh, desangrándose esa herida por las mm, punzaciones que se están dando. un silencio cómplice. Ujú, porque después sí hay consecuencias y ya Mm. las hemos visto. Pandemias, no sé cuántas fiebres porcinas, fiebres bovinas. Imagínense, no existe la fiebre lechuguina. Tomatina, paltina. Claro, el peor de los casos alguna vez supone que existió el cólera y que la gente se puso a cocer un montón de cosas. La lechuga nunca se ha cocido hasta el día de hoy. Entonces no tiene cólera. Y es por dar un ejemplo de miles, porque están todas las frutas, todas las semillas. Estamos hablando de billones de variedades. No alimenta. O sea, ¿cuántas variedades de tomate uno puede tener en una bolsita? Tiene unas 15 con... Ay, ni hables, qué rico. ¿Cuántas paltas? Muchas. Imagínense. Así que eso. En la próxima sesión de la próxima semana aprenderemos sobre esta última ley, la séptima ley que nos invita a aprender a discernir entre lo virtuoso y el deseo egoísta. Vamos a develar qué es ético y qué produce caos. ¿Cuál es mi responsabilidad en el mundo como practicante espiritual? ¿Cómo ser un agente de amor y expansión para todos los seres? ¿Cómo ser un agente de cambio desde una perspectiva espiritual? Dicho eso, la invitación extendida a unirte a la comunidad con el link que está en la descripción para participar en la sesión de preguntas y respuestas que tenemos después de estas grabaciones teóricas. Después de toda esta conversación, va a morir un espacio en vivo en el Zoom para que las personitas que están con nosotros nos hagan preguntas lo que quieran y nosotros estamos aquí abiertamente respondiendo de sus dudas. Y además meditamos todos juntos en vivo. Es una energía muy poderosa cuando los vemos, los tenemos ahí presentes en nuestro corazón y en nuestras bendiciones. ¡Súper! A meditar. Vámonos a meditar, que es lo más importante del trabajo espiritual. Así que, hoy dije trabajo, del ejercicio espiritual. Se puede decir trabajo espiritual. Ok, Si hay una palabra en la cual se puede hablar de trabajo, de es en la nuestro espiritualidad. sacrificio espiritual, del sagrado oficio. Así que dicho eso, ¿vas a ayudarme a cerrar la sesión? Infinitas bendiciones. Muchas Nos vemos. bendiciones, nos vemos la próxima semana y en la meditación. Shalom, shalom.